este trayecto que vimos de la Rúa es de muy poco tiempo, son 2 años de mandato presidencial, pero un poco la campaña presidencial previa es muy poco en la vida de, como decía Rosendo, un político clásico de la Argentina. ¿La bala de plata se la mete Chacho Álvarez? Yo creo que la bala de plata se la empieza a dar Chacho y se la termina de conjugar una parte del radicalismo, liderado por Alfonsín, y el peronismo bonaerense. ¿Me explican didácticamente por qué Chacho Álvarez? A ver, explíquenme qué era Chacho Álvarez para De la Rúa. Y explíquenme. Y era como Lilita para Macri. Ellos venían con las banderas del honestismo. Claro, la alianza venía con la bandera del honestismo. Era más que un vicepresidente. Chacho Álvarez era la otra pata de la alianza. Era como, está bien compararlo con Lilita. Sí, está bien comparado con Lilita, una Lilita mucho más, digamos, mucho más moderada. Ahora vos, Javier, no coincide Javier ahí, dale. Mucho más moderada. Lo que pasa es que me parece que se le dio, y hoy hay una gran nota que la recomiendo, déjame recomendarla, del colega Martín Angulo, donde se enfrentan en el juicio, que fue un juicio apasionante el de Soborno. Chacho Álvarez con De la Rúa, y De la Rúa lo increpa directamente y le dice, decime por qué renunciaste. O sea, la nota es espectacular, porque fue un momento de una tensión en el juicio. Chacho Álvarez, el rol que tuvo fue leer algo que se leyó en ese momento en el Congreso. Y Javi, vos lo sabés porque hacía estado parlamentario. Pero se leyó jocosamente. ¿Quién lo pone a Chacho Álvarez ahí? Alfonsín. ¿Cómo entra? Alfonsín. Sí. ¿A dónde? En el gobierno. ¿Cómo llega? No, pero hubo una primaria. Ese candidato a vicepresidente. Pero ¿quién es el que lo postula? Bueno, el que arman la alianza entre el radicalismo y el FREPASO. El FREPASO, Sí, el radicalismo. y el FREPASO tenía arman la alianza de fuerza, gobierno. tenía Estaba prestigio. Fernández Mejide, De la Rúa, que pelean la interna, no generan la fórmula la generan entre De la Rúa y Chacho Álvarez. Pero ¿por qué digo que me Fernández parece Mejía, que no candidata a gobernador en la provincia de ¿por qué Buenos Aires? digo que no me parece que se pueda asemejar a la figura de Lilita Carrió? Porque Lilita Carrió en todo momento dice que no quiere integrar nada del gobierno para tener la posibilidad de criticar desde afuera sin tener responsabilidad institucional. Está bien. Porque, a ver, Chacho Álvarez no solo era la pata de la alianza, era el vicepresidente, el segundo de la Rúa. Con lo cual tenía una responsabilidad institucional mucho más importante que hoy no tiene Lilita. La caravana anticorrupción. La gente no tenía identificado a Fernando de la Rúa con una gestión en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a características, pero la responsabilidad institucional de Chacho Álvarez. Bueno, pero dale. Te digo, la responsabilidad de Chacho Álvarez era diferente. Era el vicepresidente. Yo lo que digo es que tenía una gran imagen de gestión, digamos, porque además es un político, yo creo que está también falleciendo, digamos, y que nos estamos perdiendo una generación de políticos de raza completamente distinta a la que salen de los laboratorios, del marketing, otros políticos. Pero la caravana esa famosa, la cara era en Chacho, era Graciela Fernández Mejide. A De la Rúa se lo conocía por la gestión y por la trayectoria política, pero no por la lucha contra la corrupción. Voy a seguir con todos ustedes porque se engancha el público, se enganchan ustedes y me encanta y vamos a discutir, a discurrir. Ahora vuelvo, y todavía no me metí en la causa en Banelco, en la Banelco, en la supuesta coima o lo que se pagó en Pontacuarto. Vamos a ver la denuncia, se vio desde adentro. Romy que cuenta que eso va a ser utilizado ahora. Lo quiero escuchar Rosendo. ¿Te puedo tirar un título nada más para después? Para después, dale. No se puede entender el gobierno de Mauricio Macri sin entender la experiencia traumática del gobierno de Fernando de la Rúa. Bueno, a esto voy. Dame a Bulle. Víctor Hugo Bulle vio la historia cara a cara, la vio porque es fotógrafo de Casa Rosada y estuvo siempre ahí, siempre. Estuvo desde creo el 78 que está ahí adentro, los vio pasar a todos. Y fíjense en esta noche que venía y se sentaba, creo que fue el año pasado, a charlar con nosotros, con Animales Sueltos, cómo cuenta el momento traumático de la Rúa subiendo el helicóptero. Él estaba ahí, tiros en la plaza, y escuchen cómo lo retrataba a ese momento dramático Bulle. Yo, el único testigo extrapartidario era yo en el Salón Blanco, cuando De la Rúa graba tipo 6:30 de la tarde junto a su gabinete, o a gran parte de su gabinete, el discurso donde él anuncia el estado de sitio. Situación que yo frente a la cámara, cuando lo escucho, dije no puede serlo. Y me lo dije, no puede ser lo que estoy escuchando. Y fue... Mirá lo que pasó, se equivoca en el discurso, el presidente tiene que
volverlo a grabar y lo volví a escuchar. En ese interín, él medio me ve a mí, ¿usted qué hace acá? Me dice, ¿y fotos? ¿Qué voy a hacer? Pero yo ya no salía del asombro del anuncio. Bueno, el presidente con su equipo se retira de la Casa de Gobierno y yo quedo solo en el Salón Blanco. Voy a mi oficina que estaba a unos metros de ahí, subo la escalerita, me encuentro con 2 compañeros míos que estaban ahí. Digo, muchachos, yo me quedo porque este hombre anunció el estado de sitio y esto no termina. Pasaron las horas, yo edité la foto, minutos después de que empiece a hablar las emito y ni bien se escucha el estado de sitio, mi oficina da a la Plaza de Mayo, se empiezan a sentir algunos insultos, unos bocinazos, más insultos, más bocina, ruido, hasta que terminamos a las 2 de la mañana con una plaza llena y ahí comenzó la represión y no paró hasta esa foto. Fíjense la expertise de él, que cuando lo ve, que anuncia el estado de sitio, estaba con la cámara, me lo cuenta fuera del aire, baja la cámara de fotos, Bulle, dice, ¿escuché bien? O sea, es el principio del fin. Rosendo, te quedas pensando y a Javi lo moviliza. No. Porque fíjate cómo él olfatea que en el momento que De la Rúa firmaba el estado de sitio... De la Rúa anuncia el estado de sitio inmediatamente en barrios en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Empiezan los cacerolazos. Se escucha cuando están en el discurso, empiezan los cacerolazos y la gente llegando a Plaza de Mayo. Rosé, me decías, perdón. No, yo te decía, creo que el tema central, yo creo que va en la dirección lo que yo conjeturo que Calvo iba a decir. De la Rúa fue el cuarto presidente no peronista que no terminó un mandato. Desde que apareció el peronismo en el 45, Frondizi no lo terminó por golpe militar, Ilía no lo terminó por golpe militar, Alfonsín se fue antes por una crisis económica y De la Rúa se fue antes. No solamente fue el cuarto, siguió la estela de todos. Ninguno pudo terminar el mandato. Es lo que te estoy diciendo, fue el cuarto que no terminó. El primer presidente que va a terminar un mandato, un presidente no peronista, es Macri. Yo te voy a decir que el punto de vista de la historia es más importante que Macri haya terminado un mandato que si lo reeligen o no. Desde el punto de vista de la historia. ¿Lo pones en eso, en la balanza? Absolutamente. Es decir, porque en la política argentina lo que De la Rúa dejó reforzó la idea de que el no peronismo no puede gobernar. Exacto. Eso fue lo que viste, desde el 45 que empezó el peronismo, ningún gobierno no peronista terminó. El primero va a ser Macri. Eso es un gran avance, Rosendo. Bueno, lo que estoy diciendo, mirando la historia, es un tema, para mí, digamos, históricamente más importante que reelección sí o reelección no, porque hace a la institucionalidad. Sí, lo que pasa que también hay que entender que justamente teniendo en cuenta el modelo de la Rúa, es que Macri buscó y el PRO buscó en todo momento que hubiera una coalición electoral y no una alianza de gobierno, justamente para no emparentarla con la alianza, con el desastre que fue la alianza, el fantasma, y por eso vos decías Chacho Álvarez. Chacho Álvarez no tiene ningún parangón con nadie hoy de la coalición de gobierno, porque justamente Chacho Álvarez puso, además de ser vicepresidente, puso cuadros políticos en los ministerios. Formaba parte del bloque de la alianza. Era una coalición de gobierno. Esto no es una coalición de gobierno. ¿Por qué renuncia Chacho Álvarez? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, porque él cree que se había pagado coimas para aprobar la ley de un acto de corrupción y que el gobierno estaba... Ahí hay una historia que me parece que alguien en algún momento lo va a tener que completar, y por lo menos no soy yo porque no tengo la información. Cuando llega el famoso anónimo, pues acá otra vez... pero pará, chicos, escúchenme. Sí. Pero lo de Chacho te quiero decir. Yo estoy, claro, acá voy. Yo soy un televidente esta noche con ustedes. Ustedes la vivieron, ya trabajaban en esto. Entonces cuéntenme de cero. Esto es así. Cuéntenme de cero. Ya voy, Maxi. Dale, Maxi. Dale vos, Romy, y voy con Maxi. Yo lo que digo, lo de Chacho empieza casi como una cuestión jocosa. Quienes están ahí, quienes tuvimos la posibilidad, creo que todos nosotros, de hablar en ese momento con los que estaban en el Senado, llega un anónimo con papelitos que decían tal repartió tanta plata para la ley, para la ley de reforma laboral, tal se llevó tal, y se reían como si dijésemos ahora aparece un papelito entre nosotros y nos reímos. No tuvo mucha entidad en ese momento cuando Chacho llegó como lo lee. Anónimo a yo te cuento la experiencia que tuve yo con el anónimo. Llegó como un anónimo. Después escribe Joaquín Morales Sola en La Nación la versión de que efectivamente, digamos, existió este pago. Chicos, lo voy a ir con todos, Sí. Porque si no se me desordeno yo. Y ya a voy partir de ahí empieza la Pero denuncia. para, ¿a dónde llega el anónimo? El anónimo le llega a Chacho.
¿El anónimo le llega a él? El anónimo le llega a Chacho y Chacho convoca, digamos, aparte de los senadores, y les lee el anónimo y dice, pero en un tema no lo hizo como en ese momento con gravedad y nos institucional. Llegó a algunos periodistas también. Bueno, también. ¿A vos también te llegó el anónimo? Por eso, no es que llegó nada más que a Chacho. Lo que pasó ¿A con vos te Chacho, llegó el anónimo? ¿Vos nosotros trabajabas en Radio Mitre? Yo trabajaba en Radio Mitre y leímos el anónimo, que fue la primera que se publicó, digamos, en el programa del sábado a la mañana con Marcelo Bonelli. ¿Vos trabajabas a la mañana con Marcelo? Sí, yo trabajaba durante toda la semana, a la mañana hacía el programa con Marcelo Bonelli los sábados a la mañana. El anónimo había empezado a circular durante la semana. Publica Morales Solá la versión de que el anónimo estaba. Exacto. Nosotros el anónimo lo teníamos en papel, y la verdad que fue una cuestión de debate periodístico sobre si teníamos que publicarlo o no. Y lo debatían entre ustedes ahí en la radio. Sí, claro, digamos, ¿qué hay que hacer? Porque era grave el anónimo. Decidimos publicarlo cuando nos enteramos que Chacho Álvarez le había dado estado parlamentario, porque lo había leído adentro de una de las instituciones como el Congreso de la Nación, adelante de colegas, y lo había hecho público. Y paralelamente, digamos, a partir de lo que escribe Joaquín Morales Solá, se hace la denuncia en la justicia, creo que le hizo Moner Sanz y otros más, digamos, acompañaron. Y ahí empezó toda la historia formal. Exacto. Maxi, Javi y Pontacuarto denunciando. Acá el contexto es el siguiente. Había un programa económico que era insostenible, que era el 1 a 1 de la convertibilidad. Sobre todo cuando Brasil había devaluado en enero del 99. Era una ficción. Era imposible sostener el 1 a 1, estaban todas las empresas quebradas, Argentina tenía un desempleo que volaba, una situación recesiva muy grande, era imposible. ¿Él sabía que eso iba a ser imposible de mantener? No, evidentemente hubo una discusión interna dentro del radicalismo, decidieron 2 años mantener la convertibilidad, que era imposible, pero bueno, también es cierto que la sociedad, por un lado, se quejaba de lo que había generado Menem en términos de los últimos años de recesión, un desempleo que había volado, cierre de industrias y demás, pero al mismo tiempo quería mantener el 1 a 1, donde estaba todo el sistema financiero dolarizado y se le prestaba a las personas a 20 años préstamos en dólares, a gente que ganaba en pesos, es decir, a un médico, a un maestro, a un dentista que ganaba en pesos, había tomado un préstamo en dólares. Entonces, y la gente había depositado supuestamente dólares en el 1 a 1. O sea, algo absolutamente insostenible. Ante esa situación, el gobierno de la Rúa, primero con Machinea y después ensayando con López Murphy y después con Cavallo, van y piden la asistencia del Fondo Monetario Internacional. ¿Por eso piden? ¿Porque no tenían más plata para bancarla? Claro, porque se había terminado el ingreso de capitales muy grande de la década del 90. En la década del 90 el 1 a 1 se pudo sostener porque a toda la región ingresaron muchos capitales financieros. Argentina con las privatizaciones fue líder en eso y eso se había podido sostener así. Un pedido del FMI clave era la flexibilización laboral. Perdóname. La reforma laboral. ¿Enseguida vamos y les pedimos 40.000 palos o no? No, eso es en el final. Pero en el principio ya se tenía el apoyo del Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes que me vuelve loco este programa? Porque estamos llegando al punto que vamos a tener que vivir con el próximo gobierno, sea este o el que venga. Es decir, el Fondo Monetario tutelaba ya... Quería reforma laboral el fondo. Y quería reforma laboral, sí o sí. Otras cosas más también quería. La ley, sí o pero sí. tenía sí o sí reforma laboral. Sí, tenía que salir y eran épocas de un FMI... viste que ahora tienen el toque social. Pero es un calco. Viste que no está nuestro amigo. Era la época de Teresa Terminacián. Yo estuve Era fuerte, era picante. Yo estuve, por ejemplo, en el... no me acuerdo si era en el 97 o en el 99, donde en Washington, en una asamblea anual del Fondo Monetario Internacional, hablan solo 2 presidentes ahí. Clinton, que era el anfitrión, siempre habla el presidente de los Estados Unidos cuando se hace en Washington, y Menem, porque era el niño mimado, la convertibilidad del Fondo Monetario Internacional. Cuando llega de la Rúa mantiene ese status quo, mantiene algo insostenible que era la convertibilidad del 1 a 1. Piden la ley de flexibilización laboral. ¿Qué le dicen el peronismo? Esto no pasa. En una reunión con Flamarique, Alberto Flamarique, que era el ministro de Trabajo, Moyano cuenta... Hombre de la Rúa, hombre de Chacho Álvarez. Moyano cuenta que Flamarique, canchereándola, dijo, pero no se preocupen, porque para los senadores tengo la Banelco. Esto va a pasar porque para los senadores tengo la Banelco.
Sale Moyano. Perdón, como siempre, el peronismo dominaba el Senado. Las provincias tenían... ¿Quién manejaba el Senado ese? Y el Senado ese, supuestamente, Chacho Álvarez era el presidente del Senado. Como Eran los gobernadores. Pero no, eran los gobernadores peronistas. Como siempre. ¿Quién tenía influencia en ese Senado? Nombres que tenían influencia en ese Senado. Y, bueno, todos los que quedaron enlazados en el caso Cafiero. de Cafiero. Era uno. Ramón Puerta. Este es Chacho y... Dualde también tenía. Flamarique. El ministro de Trabajo de la Rúa. Flamarique es el que habría dicho, quédense tranquilos, yo tengo la Moyano cuenta que Flamarique les dice, no se preocupen porque esto pasa porque para los senadores del peronismo que dominaban el Senado, las dos cámaras dominaban. Para los senadores tengo la Banelco. Y ahí empieza a circular el anónimo. Este tema. ¿De cuánto habría cobrado cada uno? Se habla $5 millones de la CIDE. Ahí